Dios. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Dios? Qué lindo, Padre. Santo. Después de una introducción así, uno empieza a temblarle la pierna. Pero ¿qué tal si estamos de pie para hacer la obra de Dios? Amén. Mi nombre es el pastor José Gutiérrez. Aquellos que no me conocen, yo soy hijo de esta casa. Yo nací espiritualmente aquí, vine con mis padres casi 22, 23 años atrás, cuando yo tenía 9 años. Así que yo crecí aquí, yo dormía en las bancas, yo corría a la iglesia, de presentado me empecé a tocar el piano y el Señor de ahí me empezó a promocionar, a elevar, y aquí estoy para servirle a Dios con toda mi vida. Amén. Quiero entrar rápido en la palabra Génesis 22, versículo 9 hasta el 12. Y mientras ustedes busquen en su Biblia Génesis 22, versículo 9 al 12, les tengo que advertir algo. El mensaje que voy a predicar hoy quizá le va a sonar familiar. Y si suena familiar es porque es familiar. Es un mensaje que yo voy a reutilizar. Pero pastor, hoy es un día especial porque usted no se preparó para hacer algo lindo. Es que eso es lo que yo quería hacer. Pero Dios tenía otros planes. Porque mientras yo me estaba preparando, de momento me vino al corazón este mensaje. Y el Señor me dijo estas palabras: no es nada malo decir algo que es verdad, porque si es verdad es eterno, y si es verdad y es eterno, nos funciona y nos sirve y nos promociona. Amén. Así que este mensaje, si suena familiar, es porque lo es. Amén. Génesis 22, versículo 9 al 12. Y mira lo que dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña, y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Que Dios bendiga su santa palabra. Se pueden sentar. Yo tenía aproximadamente 12 años cuando el Señor a mí me empezó a llamar al ministerio. A los 12 años pareciera que en cada servicio, cada predicador, cada evangelista que pasaba por esta puerta tenía algún tipo de profecía, referencia al ministerio acerca de mi vida. Yo estaba sentado, encorbatado con mi gabán, y rápido me veían y decían: sobre ti hay un ministerio. Mi pastor por años me decía: Joselito, en ti hay ministerio. Y era como algo que en mí me inspiraba y me apasionaba. El ministerio es algo que yo quería, yo anhelaba. Y yo estaba saturado con el conocimiento y la comprensión que Dios me llamó al ministerio. Y mirando este cuadro bíblico de Isaac y de Abraham, yo creo que también fue así con Isaac. Yo creo que cuando miramos la historia de Abraham e Isaac, podemos comprender la realidad en esta historia de quién era Isaac, ya que siempre le damos tanta atención a Abraham. Y hay algunas cosas que yo quiero prestar atención en este pasaje bíblico que quizás nos pasan por encima porque son historias que nos cuentan desde niños. ¿Cuántos le han contado la historia de Abraham y de Isaac? Si usted ha pasado tiempo en la iglesia, usted ha escuchado de Abraham, el padre de la fe. Pero cuando miramos este cuadro bíblico, hay algunas cosas que quizás nos escapan por tradición. Número uno, este niño, este joven Isaac, la realidad es que mirando el cuadro bíblico y el corrido del tiempo que pasó cuando Sara dio a luz, este niño era un niño de 25 o 30 años. En buen puertorriqueño, un manganzón. Un joven de 25 o 30 años ya no es un niño, ya es un joven adulto. Y aquí vemos que Isaac, de acuerdo a la narración bíblica, tenía alrededor de 25 a 30 años. Y Abraham no era el hombre tan fuerte que lo vemos pintado en las Biblias de los niños.
La realidad es que Abraham ya tenía y había superado ya sus 100 años. Aquí estamos hablando de un viejo. Y algo de esta historia me impacta. Porque yo sé que Isaac sabía que él era especial. Imagínense esto. Abraham y Sara esperando la promesa. Y Sara a los 90 da luz. Este hijo fue saturado con amor. Y yo me imagino que todas las noches Abraham le contaba la historia de la promesa de Dios. Yo me imagino que todas las noches Abraham le decía a él: tú eres especial, Dios te escogió, tú eres el hijo de la promesa. Y Sara le decía: yo no sabía que tú ibas a nacer, tú eres un niño del milagro. Y todo por 25 a 30 años escuchando: tú eres especial, hay propósito, en ti hay un llamado. Y Isaac creció con ese conocimiento. Pero si tomamos todo esto en cuenta y mirando el cuadro bíblico, esto significa que Isaac también era lo suficiente maduro para cuidarse de sí mismo y también cuidar a su padre anciano, que en este momento bíblico lo está llevando para sacrificar. Esto me dice mucho, porque cuando la Biblia relata que Abraham ató a su hijo, él estaba atando a un joven adulto de 25 a 30 años de un hombre que tenía 100 años. Y la pregunta que yo me hago es: ¿qué está pasando aquí? Porque el cuadro no me encaja. Cuando yo me encontré con este pasaje bíblico, yo tuve problemas con ver el propósito de Dios al hacer esta petición a Abraham. Yo tenía muchas preguntas y yo tenía muchas reservas con el texto. Yo les dije que yo había recibido un llamado al ministerio a los 12 años. Y años más tarde, cuando yo tenía 18, yendo para la universidad, yo pensaba que yo era el hijo de la promesa de la cosecha. Yo pensaba que a los 18 años yo iba a entrar en la universidad y decir: sal de mi camino, que aquí llegó el hijo de José y Eli Gutiérrez, que va a transformar esta universidad con la sangre de la cosecha. Yo pensaba que yo iba a revolucionar el mundo. Pero no fue así. Porque a los 18 años, cuando yo entré en la universidad, me encontré con algo que se llama la realidad. Y cuando me encontré con la realidad de las cosas, estudiando en la universidad, tratando de obtener mi título del ministerio, pensando que yo estaba encima del mundo y que nada me iba a detener, que yo voy a lograr un pastorado, por lo menos así yo estaba pensando. Yo me sentía como Isaac, el hijo de la promesa. Tengo llamado, estoy aquí para llevarlo a cabo. Sal de mi camino, que voy a construir algo aquí. Y similar como Isaac, yo me había olvidado, o quizás no me había percatado, que yo tengo un padre con una visión. Mirando el pasaje bíblico, antes del momento del sacrificio, hay algo interesante en la lectura. La palabra dice que Dios le había revelado a Abraham la visión donde él tenía que llevar a su hijo. Y aunque el hijo tenía la promesa, aunque el hijo tenía un llamado, la visión lo había dado al padre. Ahora Isaac se encuentra en este momento interesante, en un momento de segadura espiritual, segadura ministerial. Porque yo también me tenía que recordar que yo tenía padre. Yo tenía una madre espiritual. Que aunque yo sabía que tenía un llamado, aunque yo sabía que tenía talento, aunque yo sabía que yo tenía energía y fuerza, la visión Dios lo había dado a él, no a mí. Y yo no sabía a dónde yo iba. Teniendo llamado, teniendo propósito, pero careciendo visión. Y algo yo entendí de este pasaje bíblico que fue real para mi vida. Yo puedo tener llamado, yo puedo tener promesa, pero si no tengo padre, no tengo visión. Por eso es importante honrar el hombre de Dios que es el pastor Agustín López. Porque si mi padre tiene visión, yo sé a dónde yo voy.
Y si mi padre es el que tiene la visión, por ende la promesa se me extiende a mí, porque la promesa primero se lo dio a él. Y mi padre, el pastor Agustín López, junto con su esposa, la pastora Ivette, al igual como el papá de Isaac, Abraham, me tenían que llevar a un lugar de sacrificio. Y en el lugar de sacrificio hay dos opciones. En el lugar de sacrificio, uno tiene que creerle a Dios para estar preparado y para estar rendido a la visión, lo que Dios le da a él, o dudar de la visión que Dios le da. Y déjame decirte algo, la duda no es malo. Esto lo aprendí de mi papá. La duda no es malo, es cuando te rindes a la duda. Y la realidad es que tiene dos opciones: paralizarte con la duda que te atemoriza, o rendirte a creerle a Dios a pesar de la duda, para que la duda te puede promocionar. Y cuando Isaac se encuentra en Moria, se encuentra encima de la montaña y ve que el papá le saca la soga, ve la cuchilla que se saca, Isaac tenía una de dos opciones: o le creo a Dios para todo, o no le creo para nada. Esto fue difícil para mí. Yo quiero decirte que yo tomé la batuta de Isaac en este momento, pero la realidad que no fue así. La realidad que cuando yo me encontré en la cima de Moria, en la cima donde me iban a sacrificar y me iban a atar las manos, yo tuve problemas con eso. Yo me imagino que Isaac tenía su duda, pero ¿qué hice mal? ¿Será Dios el que está hablando a mi papá? ¿Por qué mi papá me quiere atar las manos? ¿Por qué mi papá me quiere tapar la boca? ¿Por qué mi papá me va a poner en peligro? Pero Isaac se pudo someter, se rindió y permitió que el proceso de Dios se cumpliera en él. Pero por un tiempo en mi vida no fue así. Por un tiempo en mi vida, en vez de rendirle a Dios y creerle a Dios para todo, yo empecé a dudar. Y tuve un momento fuerte de rebelión. Incluso yo me acuerdo, y no sé si el pastor se recuerda, yo le conté a mi iglesia allá en New Jersey que un día, mi pastor me usaba mucho para ilustraciones bíblicas o ilustraciones del sermón, por dos razones. Número uno, porque yo estaba cerca de él y yo era I was an easy target. Él está, como Quique está aquí, yo digo, Quique, ven acá, porque está cerca. Mi pastor a veces me usaba porque yo estaba cerca, pero a veces me usaba porque él quería hacerme aprender una lección. Y esta vez que él me usó por la segunda razón. Él me quería utilizar para hacerme entender algo. Y yo estaba en un momento de rebeldía en mi vida, donde yo estaba dudando de las voces que me estaban hablando, que venían de Dios, pero me querían atar las manos, que querían, en mi opinión, en mi cabeza, por mis ojos, yo pensaba que el pastor lo que quería era opacar mi fuego. Y vino el pastor un día en mi rebelión y me coge así. Él está hablando de Corintios, de andar por medio de la fe y escuchar la voz de Dios. Y él me ve y dice, lo voy a coger. Y viene, me coge de la mano. Y él busca a alguien que me venda los ojos y me ciega. Pastor, ¿tú te recuerdas de esto? Este altar antes no era así de lindo. Este altar antes lo estamos construyendo y había como un borde de metal alrededor de todo este altar. No sé si alguien se recuerda de esto, pero había un borde de metal corriendo sobre todo este altar. Y el borde del metal tenía una figura T, que si alguien se daba con eso, se iba a doler. Ya van donde va la historia, ok. Pues mi pastor dice, corre conmigo, Joselito, escucha mi voz. Yo no voy a hacer lo que él hizo conmigo, ok, yo no te voy a maltratar, está bien. Me vendó los ojos
Y me dijo, corre, Joselito. Y corría. Tum, 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 tum. Corría conmigo. Él tiene los ojos abiertos, ¿verdad? Pero yo te lo tenía cerrado. Vení. Y tenía los ojos cerrados, vendando. Y corre, Joselito, corre. Corriendo. Ahora, yo no sé la dirección donde voy. De momento el pastor dice, corre, Joselito, corre. Y me lleva así. Y yo estoy corriendo a toda velocidad. Y mis rodillas le dan al altar con el borde de metal. Gracias. Un aplauso al pastor, hermano Gabriel. Él es nuestro director de New Jersey. Pues mis rodillas se encuentran con el altar. Y cuando se encuentran con el altar, me saca sangre. Fue tanto el movimiento que hice con el altar, ¡pum!, que se me quedó marcado el corte del metal. Y yo me acuerdo que cuando eso pasó, cuando mis rodillas se encontraron con el borde de metal, yo me sentí horrible. Yo estaba en shock. Y yo me acuerdo que hice así, me dolió. Y el pastor me miró y me dijo, ¿te duele? Y yo dije, sí, qué bueno, siéntate. Yo estaba en shock, me dolió. Y por un momento empecé a dudar, aún más. ¿Por qué este hombre que yo amo me hiere? ¿Por qué este hombre que yo amo me hace ver como un tonto aquí corriendo para arriba para abajo? ¿Por qué este pastor que amo no me permite tocar? ¿Por qué este pastor que amo me cierra la boca y ahora no puedo enseñar, no puedo predicar? ¿Por qué? Y en ese momento, en vez de rendir a Dios mis nociones previas de la promesa, en vez de rendirle a Dios lo que yo quería, yo estaba ardiendo en mi duda. Y yo tuve que aprender algo a lo difícil. Es hasta cuando yo me entregue a la voz de Dios, como cuando lo hizo Isaac, que Dios puede proveer para la promesa. Isaac se entrega, se ata, su papá saca la cuchilla. Y en ese momento, cuando Isaac completamente se rinde ante la visión de su padre, ahí es cuando el ángel aparece. Pero qué difícil nos surge cuando el pastor nos ata y nos sentimos incómodos. Qué difícil es cuando el pastor te dice, por ahora te tienes que sentar. Qué difícil es cuando ahora el pastor te dice, no puedes vestir así. Qué difícil es cuando el pastor te dice, te vi hablando así. Usted no puede hablar así. Y nos empieza a atar ataduras pequeñas que nos incomoda. Dice algo de aquí al frente y nos choca. Y decimos, molesta. En ese momento tú tienes una de dos opciones. Le creo a Dios y le creo a la voz de mi Padre, el que tiene la visión sobre mi vida, o dudo y en mi duda rendirme a lo que es la rebelión. ¿Me escuchaste? Le creo a Dios para lo que Él quiere hacer conmigo, o dudo y al dudar rendirme a la duda que me lleva a una rebelión. Y la realidad es que esta palabra atar tiene una mala connotación. Porque cuando decimos atar, uno no quiere sentir incómodo. Pero permitirte darte unos sinónimos de esta palabra. Enlazar, unir, encordar, abrazar, unidad. Todo tiene que ver con la atadura. Y quiero darte 3 reflexiones rápidas de ciertas cosas que nosotros como creyentes tenemos que atar nuestro corazón a ellas. Y número 1 es, ata tu corazón a la voz de Dios que te bendice. Ata tu corazón a la voz de Dios que te bendice. Tú tienes que aprender a discernir las voces que vienen del enemigo para tratar de sembrarte la duda. Pero hay una voz que vino de parte de Dios para bendecir tu vida, y esa voz en esta iglesia se llama el pastor Agustín López.
Y esto no se trata de elevar quién es el hombre. Esto es de honrar quién es Dios que lo puso aquí. Y algo lindo de saber quién es la voz que te bendice es que cuando tú escuchas la voz de Dios, quizás te vas a sentir incómodo. Quizás vas a sentir que no estás realizando tu potencial. Pero algo va a pasar. Cuando escuchas la voz de Dios, en ese momento piensa que nunca vas a crecer. Pero cuando te sometes debajo de esa voz, es esa voz que va a suplir y que va a respirar vida de la promesa que Dios un día te había llamado. Por mucho tiempo en esta iglesia, yo pensaba que yo iba a ser el pianista para siempre. Hasta cierto punto llegó la idea en mi mente de que, ok, estoy tocando, pero quizás puedo ejercer mi talento en otro lugar. Y empecé a enseñar un poco y el pastor me permitió enseñar. Y de la enseñanza vi que con esto yo puedo bregar, yo puedo enseñar. Y yo me acuerdo que un día yo fui al pastor, no sé si él se recuerda, qué cosa estúpida uno hace cuando eres joven. Yo me acuerdo que yo hice una presentación de las cosas que yo puedo hacer y que las cosas que yo puedo añadir al equipo, el ministerio de jóvenes de esta iglesia. Y yo me acuerdo que yo me presenté con un folder. ¿Usted se recuerda, pastor? Folder. Yo le dije, mira, pastor, aquí está la presentación, porque usted me debería considerar como el pastor de jóvenes de esta iglesia. ¿Recuerda eso, pastor? Ahora yo entiendo por qué el pastor me contestó de la manera que me contestó. Yo sé que con los ojos me quería decir sopelagato. Tú acabas de salir de los pampers, ahora los pull-ups y ahora quieres pastorear a los jóvenes. Y él me miró y me dijo, no te voy a decir no. Tampoco te voy a decir sí. Te voy a decir no ahora. Eso es no. Y por un momento me dolió. Pero en ese momento yo no sabía la visión que Dios le había dado. La realidad es que más tarde luego entendí, yo nunca iba a poder ser pastor de jóvenes, porque yo tengo un corazón clásico. Y mi corazón no encaja muy bien con las cosas de los jóvenes. Y un día él me dijo, ¿sabes por qué yo no te puse, Joselito, con los jóvenes? Porque si yo te pongo los jóvenes, se me van todos los jóvenes. Porque en vez de un culto de jóvenes, vamos a tener un culto de los clásicos aquí. Y vamos a estar cantando himnos de gloria. Porque eso es lo que a mí me gusta. Yo no tenía esa visión. Él sí. Y lo que yo pensaba, lo que yo pensaba que él me estaba atando las manos, es lo que él veía, que lo que yo no veía. Él veía el próximo pastor de New Jersey. Él veía el próximo pastor que él iba a enviar. Y él sabía que mi sueño de ser el pastor de jóvenes no era lo que Dios quería para mi vida. Pero en el momento yo pensaba que él me estaba atando las manos. Pero al atar mi corazón a la voz de Dios, al atar mi corazón, mi mente y mis oídos a la voz de lo que Dios estaba hablando a través de él, eso al fin produjo gloria. Segundo, ata tu corazón a la palabra de Dios. Ata tu corazón a la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 7, 1 al 3. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos y escríbalos en la tabla de tu corazón. Y Jesús nos da el ejemplo supremo de lo que es tan importante, recordar la importancia de la palabra de Dios. Mateo 4:4, Jesús le dice, no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si atamos nuestro corazón a la palabra de Dios, la voz de su pastor y la voz de la palabra siempre se van a unir. Porque si viene de Dios y viene de la palabra, todo va a estar en unidad.
Y a mí me gusta mucho, nuestro pastor Frankie me enseñó esto muchos años atrás. Muchos años atrás yo tuve un problema de que se me hacía difícil mi vida de oración. Y un día hablando con nuestro pastor Frankie, yo le dije al pastor Frankie, pastor Frankie, ¿cómo yo puedo orar mejor? Porque yo veo que los hermanos se paraban al frente y de la manera que ellos hablaban, yo anhelaba hablar así. Amantísimo Dios y Padre Celestial de los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros somos tus hijos, que no son pocas cosas. Y empezaban a hablar y tener palabrería y un vocabulario que sonaba tan lindo. Y yo decía, yo quiero hablar así. Y quiero tener ese tipo de vida de oración. Y el pastor Frankie me dijo, tú no quieres orar así. No seas uno de los demás. ¿Quieres orar con Dios? ¿Quieres aprender más del corazón de Dios y en tu vida de oración? Lee la palabra y deje que la palabra sea la voz que te hable en tu vida de oración. Y algo yo aprendí, que mientras yo estoy hablando con Dios en mi vida de oración, estoy hablando escritura. Cuando estoy hablando con Dios y yo necesito respuesta a mis dudas, respuesta a las inquietudes que a veces vienen a pesar el corazón, mientras yo estoy hablando con Dios, porque yo he atado mi corazón a la palabra, ¿qué es lo que sale y qué es lo que emana de mi espíritu? La escritura. Y la escritura es algo lindo. La palabra de Dios es algo lindo. Y cuando tú atas tu corazón a la palabra de Dios, es una extensión de la palabra que viene de nuestro pastor. Todo se tiene que ver con tu disposición y con tu intención de atar tu corazón a la voz de Dios y a la palabra de Dios. Amén. Y por último, ata tu corazón a la cruz. Ata tu corazón a la cruz. Pastor, ¿por qué la cruz? Jesús, hablando con Nicodemo, tuvieron una discusión muy interesante. Porque Nicodemo tenía una mentalidad del nuevo nacimiento que le chocaba. ¿Cómo es posible a alguien nacer de nuevo? ¿Cómo es posible a alguien tener nueva vida? Y Pablo lo pone de esta manera en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor y quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tú atas tu corazón a la cruz, algo en ti tiene que morir. Cuando te encuentras con la cruz, algo en ti se tiene que rendir ante la noción que tú estás en pecado. Y el precio de pecado es ¿qué? La muerte. ¿Y cuál es el gran intercambio? La vida de él por la suya. Y cuando tú reconoces que ante la cruz te tienes que confrontar tú con tu humanidad, eso te humilla. Porque dices, ¿quién soy yo para que en mí pienses? Y cuando atas tu corazón en la cruz, ahí es donde tú realmente puedes ver quién eres tú y quién es Él. Y todo esto no se trata del día del pastor, aunque lo honramos y te amamos. Todo esto no se trata de las canciones lindas que hacemos, aunque son lindas y nos disfrutamos. Todo esto se trata de Él. Todo esto se trata de Él. Y cuando tú atas tu corazón a la cruz y te encuentras con tu humanidad, tú dices, Dios, yo te alabo, yo te glorifico porque yo estaba muerto en mi pecado, pero tú moriste por mí. Ahora soy una nueva criatura. Y como eres una nueva criatura y has atado tu corazón a la cruz, ahora puedes escuchar la voz de tu Padre. Ahora puedes leer la palabra y refrescarte y decir, wow, ahora soy libre. Estamos en una serie que se llama Las Paradojas del Poder. Y esto no es parte de la paradoja del poder, pero déjame bendecirte con una paradoja de poder. Para ser libre,
en Cristo, tenemos que estar atados a quien es Cristo Jesús. Para ser libre en Cristo, tenemos que estar atados a Cristo Jesús. Todo tiene que ver con un Dios, una promesa, un creyente y una decisión. Yo soy un vaso lleno de frases, enseñanzas, de testimonio de la vida de mi pastor. Y yo soy bien orgulloso de eso. Quizás alguna persona dice, ay bendito, pero no tiene experiencia. No. Algo yo he aprendido, que si soy grande, es porque personas como el pastor Agustín me ha permitido subir a los hombros. Y ahora puedo ver un poquito más lejos porque él me ha elevado. Yo soy un producto total de todas mis experiencias. Y en esta iglesia yo soy un vaso lleno de frases, lleno de testimonios como personas de la pastora Georgina, la pastora Nancy, el pastor Víctor Reyes, Dulce, pastor Frankie de Jesús, la pastora Ivette. Yo soy un vaso lleno de los testimonios de ellos y de las frases de ellos. Y hay uno en particular que en este momento quiero compartir con ustedes mientras estemos de pie para recibir la administración. Mi pastor siempre ha dicho que todos tus deseos, tus milagros, lo que tú estás pidiendo de Dios, todo eso está íntimamente atado, ligado, unido a tu relación con el altar. ¿Tienes dudas? ¿No sabes cómo buscar solución? Únete al altar. Conéctate con el altar. Estás enfermo, necesitas sanidad, estás buscando respuesta. Conéctate con el altar. Estás buscando propósito, estás buscando significado de la vida. Conecta tu corazón con lo que está pasando en el altar. Todo lo que tú deseas de parte de Dios está conectado con tu decisión en este altar. Y años atrás, hablamos de que miembros excelentes hacen una iglesia excelente. La realidad es que esa decisión lo haces tú. Esa decisión la tomas tú. Y si queremos ser una iglesia que sabe honrar, queremos ser una iglesia que crecemos, queremos ser una iglesia para el futuro, todo empieza en este momento reconociendo que si vamos a ser una iglesia excelente, el miembro excelente tiene que ser tú. Ahora yo te voy a retar a que hagas una decisión hoy. O le crees a Dios para todo, o no le crees para nada. Hay personas aquí hoy que aman a nuestro pastor, pero tienen dificultades a atar su corazón a la voz de él. Hay personas que aman esta iglesia, pero están incómodos porque hay muchas luces. Olvídate de las luces, concéntrate en Cristo. Hay personas aquí que quizás están indecisos. ¿Qué hago con mi familia? Átalos al altar y deja que Dios bregue con ellos.